En un mundo globalizado, la incorporación del uso de las tecnologías en las distintas sociedades ha tenido una penetración constante. Es una realidad que en sociedades como la nuestra se ha incorporado y aumentado el uso de teléfonos, relojes, refrigeradores y televisores inteligentes, así como laptops y tabletas. Gracias a estos dispositivos, en donde no existía el uso de teléfono y servicios de larga distancia, ha logrado tener acceso al Internet, abriendo paso a las bondades y riesgos que la tecnología ha dado. Sin haber tomado tanta conciencia en el uso de las tecnologías, los individuos comenzamos a modificar nuestra manera de realizar las actividades, tales como ver las noticias, realizar compras e incluso el de comunicarnos. En el uso de estas herramientas se requirió brindar información sobre nosotros mismos, tales como nuestro nombre completo, apellidos, nuestra edad, nuestro sexo, también contar con una contraseña, y de esa forma pues se creó una sociedad hiperconectada, la cual produce millones de datos a cada segundo, generando de esta forma la materia prima del análisis de grandes volúmenes de datos, en las cuales utilizan el reconocimiento facial, tu localización, tus gustos, tus gastos, tus hábitos, sitios frecuentados y otros indicadores de la persona. Con estos millones de datos se da lo que es el tema de Big Data, el cual cubriremos a lo largo de este video. Big Data. En sí no hay una definición formal para este término, pero se refiere a la gran cantidad de volumen de datos que son almacenados y se requiere un equipo de cómputo de alto rendimiento y programas o técnicas de análisis especializadas para su procesamiento e interpretación. El gran atractivo de esto son las relaciones, patrones o resultados que obtiene, que no se pueden hacer mediante otras metodologías. Esta gran cantidad de información o Big Data cuenta con ciertas características, las cuales están entre su volumen, las cuales trabajan en terabytes o petabytes, que son una gran cantidad de información, la gran velocidad con la que se crean las bases de datos, ya que se hacen en casi tiempo real, su estructura, ya que esta tecnología se hace en base a la gran diversidad y variedad de datos, su alcance exhaustivo, ya que trata de obtener información de poblaciones completas, y su flexibilidad, pues esta puede agregar campos o expandir su tamaño muy rápidamente. Buen día, mi nombre es Elias Jared Dávila Díaz, del equipo 2, y a mí me tocó explicar un poquito lo que vienen siendo los problemas del análisis de Big Data. Puede ser en el medio de la seguridad los ciberataques. A grandes corporaciones han llenado portadas en el último año porque programas maliciosos como WannaCry o Petya pusieron el acento en los datos y en su valor para las compañías. Sin embargo, la gran mayoría de brechas en la ciberseguridad se producen en las pequeñas y medianas empresas. Cada vez más empresas acumulan datos de clientes, herramientas online y dispositivos. Son datos que son susceptibles al robo, por eso los riesgos del Big Data en seguridad no van precisamente a dejar de aumentar. Cualquier tipo de dispositivo como altavoces, objetos domésticos, juguetes, bombillas o coches estará conectado a internet, explica en su blog Bruce Snail, CTO de IMB Resilient, en referencia del auge del Internet de las cosas. Buena parte de estas redes y sistemas instalados en los dispositivos no cuenta con el apoyo de buenos equipos de ciberseguridad. Muchos incluso carecen de la posibilidad de ser actualizadas después de un ciberataque. La privacidad. Al hablar de datos y robo de información, no se puede pasar de puntillas por la privacidad de empresas y usuarios. Y es que uno de los grandes problemas del Big Data es, como explica el análisis Taylor Armending, asegurar que los datos guardados sean anónimos. Según él, a medida que más y más dispositivos personales contribuyan al torrente de datos, será más difícil mantener el anonimato y la privacidad.
Una cosa es que las empresas de forma intencionada rechacen a acceder a información personal, que también forma parte del Big Data, pero eso no significa que estos datos no se acumulen y que llegado el caso alguien los pueda utilizar. Voy a explicar un poquito sobre los derechos humanos. Está hablando de los derechos humanos, la pluralidad, la privacidad y la libertad en los medios. Estos son vistos como los derechos que deben tener todos los individuos dentro de las sociedades del mundo, independientemente de las diferentes culturas. Estas facultades deben ser los principios fundamentales que forman una nación. El pluralismo está intrínsecamente asociado con la libertad de los medios, es decir, que está definido como un valor social cuya finalidad es buscar que los medios de comunicación reflejen la diversidad de las opiniones y las realidades sociales y políticas de un país. Los derechos humanos, la pluralidad, la privacidad y la libertad en los medios son derechos necesarios que suelen estar establecidos en países con sistemas democráticos. Además, los medios de comunicación pluralistas son capaces de satisfacer las demandas de las sociedades que quieren ser escuchados. A lo largo del tiempo, las políticas autoritarias y el populismo por parte de muchos gobiernos han opacado la importancia de los derechos humanos, la pluralidad, la privacidad y sobre todo la libertad en los medios. En lo político, si al menos una de ellas falla, generalmente es propenso a que todas lo hagan. En sí, los derechos humanos son facultades que deben poseer todas las personas para gozar de calidad de vida y bienes básicos. Todos los humanos deben tener estos derechos, independientemente de su raza, su género, sexo, nacionalidad, idioma o cualquier otra distinción cultural. Este análisis de Big Data es realizado por una inteligencia artificial, la cual se podría definir como una programación realizada a una computadora, la cual es capaz de hacer decisiones o acciones que un humano normalmente haría. Esta inteligencia artificial está en base a un sistema de algoritmos que muchas veces la sociedad no comprende del todo, se le hace muy abstracto o muy complejo, por lo que un individuo profesional o experto recae esta responsabilidad. Un individuo que posee su propia ideología, cultura y ética. Dentro de los documentos más relevantes para hacer frente a la vulnerabilidad de los derechos humanos del análisis de Big Data están las directrices de la ética para una inteligencia artificial fiable, el cual relata en base a estudios de expertos que una inteligencia artificial debe ser lícita, ética y robusta. Fue apenas estas directrices que se discutieron en el año 2019. En este año 2020 es cuando se obtendrán datos de la experiencia de estas mismas. Hola, ¿qué tal? Yo soy, me han de conocer ya. Y pues les diré acerca de los derechos de para la privacidad. ¿Qué rayos? No me habían comentado eso, pero déjense con mi letrita. Dejen veo dónde lo guardé. Creo que aquí es donde lo tenía. ¿Me lo pueden colocar ahí, por favor? Sí, para que lo pueda decir claramente y no perderme. Lo siento, es que es casi el último momento que me dijeron que viniera y pues no me iba a negar. Claro, pues iba a aparecer aquí. Bueno, primero está la soft law. ¿Qué rayos? Bueno, según la soft law no tiene una definición precisa, pero son aquellas leyes que no tienen ninguna fuerza legalmente vinculante, o cuya fuerza vinculante es algo más débil que la fuerza vinculante de la ley tradicional. O sea, no son en sí algo para preocuparse, algo legal, pero que sí sirven para proteger a las personas. En este caso, la privacidad. Nos dicen que la resolución 73, vamos a colocar un poquito aquí para que ponerles una imagen y... Bueno, es mejor un video el que yo les di.
Ese medito, ese, gracias. 73-179 de 2018, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital. Esta recoge a su vez las resoluciones 68-167 de 2013, 69-166 de 2014 y 71-199 de 2016, todas relativas al derecho a la privacidad en la era digital. Y en la resolución 4590. Espera un momento, ¿puedo ponerme ese medito? Ese, está bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Me perdí. ¿Me pueden decir por favor dónde? Ah, sí. La resolución 4595 de 1990 sobre la reglamentación de ficheros computarizados de datos personales. Asimismo, en la resolución 73-179 de la Asamblea General se resalta la preocupación sobre las posibles violaciones o transgresiones al derecho a la privacidad con el uso de las nuevas tecnologías y las comunicaciones. Al mismo tiempo, incrementa la capacidad de los gobiernos, las empresas y las personas de llevar a cabo actividades de vigilancia, interceptación y recopilación de datos, lo que podrá construir una violación o transgresión de los derechos humanos, en particular del derecho a la privacidad establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo del Impacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Me pueden decir por favor si eso se edita? Ah, sí, muy bien, porque me queda un ratito. Gracias. Muchos de los documentos que existen que hablan acerca de la privacidad de los derechos humanos vienen del continente europeo. Ahí me dio ganas de pedir un ratito, pero pues aquí tenemos el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el se les cortó el video. Ah, ok, muy bien. Y el 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En una línea similar están las directrices de privacidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Convenio 108 del Consejo de Europa de 1971 sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, actualizado ahora al Convenio 108 más. Como pueden ver, pues en Europa hay muchos documentos que ayudan a proteger la privacidad de los datos de las personas, pero también tenemos aquí por parte de América, el cual están la Privacy Act de los Estados Unidos de 1964, la Ley 29.73 peruana de 2011 y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares mexicana. Muchas de las leyes nacionales que han creado los Estados Unidos latinoamericanos en la materia de la protección de datos han seguido estándares internacionales que han dictado tanto la Unión Europea como Estados Unidos, ambos sistemas jurídicos con una visión diametralmente opuesta con lo que respecta el tema. O sea que en Estados Unidos y Europa pues se ven de manera diferente cómo se protegen los datos, pero las leyes existen. Por lo que podemos ver que sí existen documentos para la protección de datos, pero pues las personas muchas veces no las conocen, no saben cómo se comportan. Es importante leer. Así que después de esto pasamos a las entrevistas, la cual empezaré yo. Sí, empezaré yo y después seguirán los demás del equipo. Bueno, aquí nos encontramos con Irán Horacio, experto en tema esto de la informática. Acá le mueve chido y pues nos va a contestar a las preguntas que me pasaron por aquí. ¿Me pueden permitir por favor acá las preguntas? Soy Johnny Bravo. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Conoces o has escuchado algo del tema relacionado de Big Data? Claro, es un conjunto masivo de datos, no necesariamente complejos o complicados.
¿Qué problemáticas ocasiona un manejo irresponsable de información por medio de Internet o aparatos tecnológicos? La privacidad, por ejemplo, muchas veces aceptamos sin leer o sin entender una cláusula que implica al crearnos una cuenta o al tratar de acceder a una página. ¿Qué problemáticas se darían en los procesos de análisis de datos que se toman a través de la red? El no tener un objetivo claro, por ejemplo, los resultados dependen siempre de tener definidos los objetivos y el saber qué se busca en el enorme de los datos. ¿Conoces cómo repercute el que sea expuesta información privada a los derechos humanos? Por lo que tengo entendido, en la Constitución mexicana, los derechos de autor y de propiedad intelectual aparecen mencionados en la norma fundamental referenciada a que su existencia debe considerarse un monopolio. Esto lo estipula el artículo 28, si no mal recuerdo. ¿Por dónde, cómo y qué información se capta en los dispositivos tecnológicos? Por los aparatos electrónicos, los aparatos inteligentes reciben la información. El cómo, por la base de datos que tiene cierta unidad. Y el qué sería la información privada que la gente va almacenando o va llenando el formulario de la aplicación o una página web. ¿Qué o quién procesa la información de las personas tomadas por medio de los aparatos tecnológicos? Un servidor asignado para que cumpla esa tarea. Si es un exceso de usuarios, se pueden usar varios servidores al mismo tiempo. ¿Las empresas tendrán alguna responsabilidad sobre la información privada de las personas que toman por medio de los aparatos tecnológicos? Claro, es información que almacena y guarda la misma empresa. Si la información por alguna razón se llega a exponer, la persona tiene derecho de defenderse. ¿Existirá alguna protección para la privacidad de las personas que son vigiladas y monitoreadas por medio de los aparatos tecnológicos? Tenemos el derecho ARCO, que es el derecho que posee el usuario de proteger sus datos personales de cualquier plataforma. ¿Cuál es su opinión a modo de conclusión respecto a si es ético o correcto que el gobierno, empresas o demás entidades puedan tener acceso a la información privada de las personas de cualquier parte del mundo? No tener toda nuestra información privada no se me hace lo correcto, pero pueden tener limitantes. Y por otro lado, sí, porque para algunos casos o ciertas ocasiones puede ser una protección para nosotros mismos. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Y por qué está tan guapo? No sé, usted dígame. Buen día, voy a realizar la entrevista del equipo número 2. ¿Conoces o has escuchado algo del tema de Big Data? Pues no he escuchado mucho, solamente sé que es una gran cantidad de datos que se pueden tomar por algunas empresas. ¿Qué problemática ocasiona un manejo irresponsable de la información por medio de Internet o aparatos tecnológicos? Pues puede ocasionar problemas dependiendo de si la gente quiere o no quiere que sus datos se puedan compartir. Puede llegar incluso hasta demandas si es que no quieres que tu información esté en Internet. ¿Qué problemáticas se darían en los procesos de análisis de datos que se toman a través de la red? Pues es que depende mucho qué tipo de datos se tomen, incluso si son, por ejemplo, compañías que tienen tu teléfono, ocasiona problemas, pues igual por ejemplo con las llamadas que son como extorsiones o ese tipo de cosas. ¿Conoces cómo repercute el que sea expuesta información privada a los derechos humanos? Pues como te digo, puede llegar incluso a ocasionar problemas entre personas y pues puedes llegar a poner demandas por pues por poner la información en Internet de personas que no quieren que esa información esté en Internet. Ok. ¿Por dónde, cómo y qué información se capta en los dispositivos tecnológicos? Pues Internet, teléfonos inteligentes, aplicaciones móviles, etc. Pues principalmente por redes sociales, incluso por las búsquedas que realizas en Internet. Cualquier tipo de dato que tú pongas en Internet
ese dato se va a una base de datos y de ahí, por medio de las cookies, es como las empresas se, se llenan de esos datos para después tener encuestas o cosas así de cada empresa. ¿Sabes qué o quién procesa la información de las personas tomadas por medio de los aparatos tecnológicos? Generalmente son por base de datos, son por medio de algoritmos que ellos realizan y toman el dato que a ellos les interesa. ¿Las empresas tienen alguna responsabilidad sobre la información privada de las personas que toman por medio de los aparatos tecnológicos? Pues sí, las empresas deberían de cuidar la información de cada cliente que ellos tienen y depende mucho de qué tipo de empresa sea. Por ejemplo, en las empresas de comunicación, pues tienes que guardar la identidad de tus clientes porque no puedes estar compartiendo datos personales por cualquier cosa. ¿Existirá alguna protección para la privacidad de las personas que son vigiladas y monitoreadas por medio de los aparatos tecnológicos? Sí, existe una ley que protege la información de las personas. Y última pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a si es ético o correcto que el gobierno, empresas o demás entidades puedan tener acceso a la información privada de las personas de cualquier parte del mundo? Pues ya depende de cada persona si elige que su información pueda compartirse o no. Para mí yo creo que no es ético el que una persona comparta sus datos en cierta empresa y que lo tome nada más por ser del gobierno. Creo que eso no está bien. Ok, esa es toda la entrevista. Bueno, aquí estamos con Israel Ruiz Carrizales, el cual nos va a apoyar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Conoces o has escuchado algo del tema de Big Data? Sí, claro que sí. Bueno, Big Data prácticamente, para el que no lo sepa, es de manera más general, es como un grupo a nivel masivo, a nivel grande, de información de diferentes datos de diferentes personas, como una subred o una red personal dentro de la informática. Es como es un campo de información de diversas aplicaciones. Ok, muy bien. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué problemáticas ocasiona un manejo irresponsable de la información por medio de internet o aparatos tecnológicos? Pues básicamente lo que puede pasar es que la información sea perdida o dispersada de manera irresponsable, y en el peor de los casos puede que la información sea expuesta hacia el público, si se tiene la oportunidad o la manera de poder agarrarla. Ok, muy bien. ¿Qué problemáticas se darían en los procesos de análisis de datos que se toman a través de la red? Pues prácticamente que no se filtre bien, que no se filtre bien la información, o que se pueda perder, igual que la respuesta anterior entre la red. Básicamente en resumen, es que la información que se esté transmitiendo se pueda perder y pueda ser expuesta a que alguna especie de hacker o persona con habilidad pueda obtenerla de la red o de la Big Data. Ok, está bien. ¿Conoces cómo repercute el que sea expuesta información privada a los derechos humanos? Sí. Bueno, ya prácticamente no hay más. Bueno, todos sabemos lo que puede suceder, lo que puede perjudicar a la persona o a las personas que su información privada puede ser expuesta, es que prácticamente están violando sus derechos humanos, porque estás compartiendo información que puede ser relevante o no para esa persona, pero prácticamente es información privada, por lo cual estás violando sus derechos humanos. Pues viene siendo lo mismo, pero es eso. Ok, está bien. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Por dónde, cómo y qué información se capta en los dispositivos tecnológicos o herramientas tales como el internet, teléfonos inteligentes, aplicaciones móviles, entre otros? Bueno, pongámoslo de esta manera, son como 3 procesos, por así decirlo. Se basa en que las aplicaciones o páginas como que ofrecen un servicio, se captan mediante esas fuentes. Luego,
La manera en que obtienen la información o se puede captar es que te pidan una cuenta. Esa cuenta a la vez está enlazada con tu información personal, que viene siendo como tus fotos, contactos, videos, localización, bueno, otra etcétera de información privada. Y esa es como la manera o el proceso en el cual las empresas o aplicaciones obtienen acceso a tu privacidad, y por lo cual pues puede que sucedan, puede o no suceder, vaya, repercusiones mediante tu información. Ok, sí. ¿Qué o quién procesa la información de las personas tomadas por medio de los aparatos tecnológicos o herramientas tecnológicas que mencionamos en la anterior pregunta? Se supone, bueno, en realidad tengo entendido que no hay una persona en sí, la información que se va captando día a día de los, digamos, por así decirlo, los clientes que obtienen ese servicio o descargan esa aplicación. No es una persona en realidad, sino es como es un programa, un algoritmo que las empresas y aplicaciones hacen, por así decirlo, de que de manera explicada, cierta cantidad de personas que ingresen sus cuentas, el algoritmo las guarda como una lista de contactos. A la vez almacena la diferente información privada de cada una individualmente. Prácticamente es un algoritmo, no es una persona en sí. Ok, muy bien. ¿Las empresas tendrán alguna responsabilidad sobre esta información privada de las personas que toman por medio de las herramientas de tecnología? Sí debería de hacerlo, pero realmente si se pueden a ver o... Sí, bueno, de manera, si quieren comprobarlo, si se pueden a ver cuando descargan una aplicación, nunca les vienen avisando que la empresa se hace responsable de la información privada que ustedes le están dando acceso. Solamente la piden, pero realmente nunca se dan la responsabilidad porque nunca piensan o nunca creen que va a haber una manera en que esta información tuya o de quien sea está expuesta, aunque se sabe que puede haber una gran posibilidad, o una posibilidad más bien, de que suceda. Ok, está bien, muchas gracias. Penúltima pregunta tenemos, ¿existirá alguna protección para la privacidad de las personas que son vigiladas y monitoreadas por medio de los aparatos tecnológicos? Bueno, pues esa respuesta, según yo, o a lo que algunas otras personas piensan, en teoría, bueno, hay como las mismas empresas que dan, digamos, los servicios o los aparatos tecnológicos, dan una especie de seguridad para evitar que las personas puedan ser monitoreadas, aunque se tiene en teoría que pues cada quien su celular los monitorean de una especie de base central o algo así. Pero prácticamente, si hablamos de seguridad, si lo ponemos a pensar, solamente serían las empresas o alguna aplicación, pero de manera más lógica, las empresas son las que te deben dar un servicio de seguridad para evitar que tu celular pueda ser monitoreado o incluso rastreado, por ejemplo. Ok, sí, muy bien. Y como última pregunta, ¿cuál sería su opinión en modo de conclusión respecto a si es ético o correcto que el gobierno, empresas o demás entidades puedan tener acceso a la información privada de las personas de cualquier parte del mundo? Sí deberían, si es necesario que las empresas obtengan y guarden tu información personal. Porque porque prácticamente eso que piden es una manera en la que tienen un enlace de ellos contigo, o sea, ellos con sus clientes. Es una manera para que tengas enlazado con la empresa o servicio que vayas a adquirir. Prácticamente viene siendo tu correo electrónico o una cuenta cualquiera. Es una manera en la que están en contacto contigo. Realmente sí es vital y sí se necesita porque es como una manera de seguridad, una manera de confianza que tienen las empresas para poder darte un servicio a ti, para que no piensen de que a lo mejor vas a hacer alguna especie de movimiento, puede ser malo o ilegal a mayores casos. Es una manera de tener seguridad contigo. Otros pensarán, no es necesario y no es ético que una empresa de demasiadas gentes, de miles de trabajadores y programadores o jefes de alto rango, te pidan información privada
que es demasiado, a lo mejor muy adentro de ti, que puede ser a lo mejor contactos, fotos o videos, incluso tu localización. Eso puede ser, incluso puede ser rastreable. Sí, se pueden decir que no es ético, pero independientemente es de doble moral, es de dos opiniones diferentes. Es como, sí se debe, porque es una manera de seguridad entre la empresa y sus contactos o sus proveedores o básicamente sus clientes. A veces está mal porque pueden decir que piden información de más. Pero es de doble opinión, es de doble moral. Es más, depende de qué lado se encuentra cada persona. Ok, muy bien. Y me gustaría llegar a esta pregunta y es, ¿por qué está detrás de una manzana? Eh, Bueno, aquí estamos con Edgar Moreno, el cual nos va a contestar ciertas preguntas respecto al tema del Big Data. Como primera pregunta, ¿conoces o has escuchado algo del tema de Big Data? Claro que no. ¿Qué problemáticas ocasiona un manejo irresponsable de la información por medio de internet o aparatos tecnológicos? Mira, fíjate que es una muy buena pregunta, Juan, porque es algo que está muy de moda hoy en día y nosotros al tener tanto contacto con la tecnología se nos olvida el poner las medidas de seguridad, que son muy importantes, ya que nuestra dirección IP siempre está a la vista y esto hace que muchos sitios nos sigan o nos utilicen para meter virus, sacar información, extraer información importante y vital que pues mi papá como profesional de seguridad me ha contado mucho, que a veces utilizan para usar tarjetas de crédito, tomar tus datos, llamarte y poderte extorsionar en algún futuro, porque siempre hay de dónde sacar. ¿Qué problemáticas se darían en los procesos de análisis de datos que se toman a través de la red? Yo creo que sería más falla de algún ingeniero. Yo recuerdo mucho un caso de hace, que será como unos 10 años, que se hizo muy viral. Pero fue básicamente que en el gobierno alguien dejó... La computadora estaba configurada nivel básico. Al momento de entrar tenían que colocar el nombre administrador. Antes las computadoras siempre estaban con ese usuario. No tenía contraseña, simplemente escribías administrador y podías entrar y acceder a los archivos desde una manera remota, porque así también trabajaban antes, les permitía un mayor tiempo de trabajo. Entonces muchos hackers lo que hacían es que aprovechaban eso, porque la mayoría de los nuevos ingenieros en sistemas no modificaban esa función, modificaban todo, ponían muchos filtros, pero no al de inicio. Entonces eso facilitaba muchos problemas. Entonces yo creo que sería más un problema humano que no se haya visto. ¿Conoces cómo repercute el que sea expuesta nuestra información a los derechos humanos? Pues a lo que yo tengo entendido es ilegal utilizar información para fines fraudulentos o para fines extorsivos. No puedes utilizar la información de otra persona sin su consentimiento ni sin su aval, si no tiene una penalización que creo que es a la cárcel, la verdad no recuerdo. ¿Por dónde, cómo y qué información se capta en los dispositivos tecnológicos, tales como los teléfonos inteligentes, por medio de aplicaciones móviles y también el internet? Pues la principal información que se capta es información de inicio, información de usuario, lo que viene siendo nombres, apellidos, edad, fecha de nacimiento, tarjetas de crédito, cuentas bancarias. Se viene también dando, además de algunos datos personales, una descripción breve de cómo eres como persona, pero al dejar abiertas las aplicaciones puede darte más información porque no la has desactivado. Entonces eso permite conocer qué páginas visitas, permite conocer a qué lugares vas tú al tener activada la ubicación, y de qué manera, pues desde la aplicación, porque hay ciertas aplicaciones que tienen contratos con otras empresas o que simplemente lo utilizan para ellos, que no es como un fin malicioso, pero es un fin para una ganancia propia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las empresas utilizan esta forma para conocer
cómo mejorar su producto, qué es lo que le gusta al usuario y así poder mejorar y agregar marketing. Que cabe destacar que también otras páginas viven de eso, viven del marketing y viven del análisis de datos, como creo que lo puedes ver en, no recuerdo si se llama Google AdSense, Google AdWords, Google AdSense, que puedes ver las estadísticas y medirlas y ya. ¿Las empresas tienen alguna responsabilidad sobre la información privada de las personas que toman por medio de estas herramientas tecnológicas? Yo creo que sí. Como usuario obviamente tenemos que tener pues seguridad, pero creo que le damos la confianza más a la empresa y la empresa debe tener ciertos filtros, más si es una empresa internacional y más si es una empresa de tecnología, debe tener ciertos filtros de seguridad que protegen al usuario de algún atacante, porque si no los tiene puede sufrir una demanda y hay muchos que te juegan al revés porque al no tenerlos lo agregan en el contrato y como casi nadie lee el contrato si viene, que no se hacen responsables de un tipo de hackeo o cosas así. Ya hablando en cuanto más al gobierno o entidades federativas, ¿existirá alguna protección para la privacidad de las personas que son vigiladas y monitoreadas por medio de los aparatos tecnológicos? Sí, de hecho hace como una semana se vieron nuevas funciones a lo que son personas de alto rango. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, como todos sabemos, el presidente de Estados Unidos tiene un poder muy grande en todo el mundo. Se puede decir que es el presidente más poderoso y por eso mismo tiene ciertos privilegios, como que es el tener ciertas funciones en aplicaciones de redes sociales, más filtros, puede ser casi 100 veces más de lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque un simple tweet, un simple mensaje puede desencadenar una guerra mundial, puede alertar a otros países y que tengan conflictos, entonces por eso se protegen muchos a personas de alto rango. Y como última pregunta, ¿cuál sería su opinión como modo de conclusión, que si le parece correcto o no que el gobierno, empresas o demás entidades puedan tener acceso a esta información privada de las personas? Me parece importante que las empresas se den el tiempo de poner los filtros de seguridad necesarios. Sí, yo creo que sí, en base a mi experiencia, en base a experiencia de empresas, en base a experiencia de abogados, de sistemas en informática, yo creo que sí es importante el dar información como personas, pero hasta un cierto límite, porque esta información va a permitir a la empresa crecer y lograr sus objetivos, además de mejorar la calidad del producto. Sin embargo, también puede utilizarse de manera contradictoria, en lugar de beneficiarse, pues se puede crear una mala reputación a través de otras personas. Entonces yo creo que deben dejar en claro qué información es la que se debe de reunir, no poner preguntas aleatorias al usuario hasta llegar a lo que quieren. Entonces sí, creo que es importante destacar esa parte, centrarse en lo que necesitan, poner preguntas específicas y a partir de eso informarle al usuario que tal vez puede haber esto, que no se asuste, que va a recibir ciertas preguntas que son simplemente para el fin de esto. ¿Ok? Ok, sería todo. Muchas gracias. Para concluir este tema de Big Data, el análisis de Big Data, el cómo perjudica a los derechos humanos, las ventajas que le da a los derechos humanos, la inteligencia artificial que se usa o los algoritmos para el análisis de Big Data, en base a las entrevistas que se tuvieron, las personas sí están en desacuerdo en que se tenga la información privada de los distintos individuos, pero a la vez también garantiza que se respeten los derechos de todos los individuos para que este mismo pueda seguir conviviendo pacíficamente. Para nuestro equipo está bien que se mantenga toda la recolección de la información privada de las personas, pero cada vez también se tenga informada a todas las personas la información que se está recolectando y de qué manera se está usando. Todo para evitar algún conflicto que haya porque las empresas no digan que están tomando información
y privada de las personas, ya que pues lo mismo que se comentó, restringe la privacidad de las mismas y a la vez también las pone en una posición vulnerable para que esa información pueda utilizarse de una manera maliciosa. La programación, la inteligencia artificial y los sistemas de algoritmo que se utilizan para el análisis de este gran volumen de datos también tienen que garantizar que la interpretación se hará de manera correcta y no perjudicará o pondrá en una posición aún más vulnerable a un individuo. Todo esto se tiene que hacer aprovechando la tecnología y asegurando que todo es por el bien de la sociedad y no con fines malévolos. Esto sería todo del tema de Big Data, el análisis y el cómo se involucran los derechos humanos. Muchas gracias por ver este video, que tengan un buen día.